Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora. Este peluche yo no sé qué me voy a hacer con él. Líder, bueno, vamos arriba peluche, vamos arriba que el tiempo apremia, Hoy conversamos con Carlos Cuello y analizamos la economía de República Dominicana, la economía de qué ha pasado en esta última semana y la proyección de este mismo mes de diciembre de mucho alboroto económico, por así decirlo. Mi columna de esta semana me meto también en la parte económica y analizo el tema de la reforma fiscal, que está sobre el tapete de nuevo en discusión. Mi columna de esta semana en el Listín Diario, que más que una columna fue un enfoque a página. Lo comparto con ustedes después de la pausa. Política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. La embajadora de los Estados Unidos, Lex Campos, hizo su carta de presentación ante la sociedad. Ya presentó sus cartas credenciales ante el canciller inicialmente, las cartas de estilo, las cartas credenciales oficialmente ante el presidente Luis Abinader. Y este pasado martes estuvo en la Cámara Americana de Comercio. El almuerzo mensual que en el mes de noviembre se hace el día previo al Día de Acción de Gracias, y la tradición es que el embajador de los Estados Unidos o el encargado de negocio, que fue durante 4 años, sea quien tenga el discurso central, una charla sobre los temas principalmente de las relaciones entre Estados Unidos y República Dominicana. Es la Cámara Americana de Comercio. Entonces, es un escenario que se presta para ello. Como la embajadora Campos ha estado en su presentación de credenciales, presentación de cartas de estilo, acomodándose. El almuerzo no se hizo la semana pasada, sino que se hizo esta semana, martes, aunque ya había pasado el Día de Acción de Gracias, pero se hizo de esa manera. Y ella pronunció un discurso en una forma muy abierta, muy suave, muy sin el rigor de un discurso marcial, sino más en tono de conversatorio, en una forma menos rigurosa, pero con planteamientos muy claros. Habló de ella, porque estaba presentando sus cartas credenciales en la sociedad, por así decirlo, y estaba lo más graneado del empresariado nacional, políticos y de otros sectores de la vida nacional, como es común en los almuerzos de la Cámara Americana de Comercio. Habló de su fe religiosa. Ella es católica y una de sus hijas, eso lo leí o alguien me lo comentó en algún sitio, una de sus hijas que también abraza la fe católica, son cristianos, ella dedicó ese nacimiento de esa hija y su desarrollo a las manos de Dios. Y ella reveló ahí que ella todos los días en la mañana va a misa y los domingos también. Es una fiel devota. Y tanto es así que cuando llegó al país del aeropuerto de las Américas, su primera parada en el vehículo, porque no tiene que pararse siquiera en el peaje, porque de allá para acá no se cobra peaje en las Américas, su primera parada
fue en la Catedral Primada de América, en la zona colonial, donde llegó y entró y dio gracias a Dios por estar en República Dominicana. Y dijo ella en su exposición ante la Cámara Americana de Comercio que haber llegado a República Dominicana es una bendición de Dios, porque se cumple un sueño que tenía de venir a un país, y a República Dominicana específicamente, por todo lo que había oído y todo el trato que había recibido de conocer lo que era República Dominicana, y que eso se ha cumplido. Pero habló más que eso ya en la parte política, de estrechar relaciones, su propósito de estrechar relaciones con el presidente Luis Abinader por la línea de empatía que tiene Luis Abinader y el presidente Donald Trump. 1. 2, por considerarlo una persona ejemplar, de trato afable, buen presidente, demócrata, amigo de los Estados Unidos. Pero también dijo que tenemos retos comunes. Haití, lo señaló directamente. La lucha contra el narcotráfico, pero Haití, un reto común. Porque dijo que Haití es una amenaza para los Estados Unidos y una amenaza para la República Dominicana. Y que ella va, en el desarrollo de sus funciones, a tratar de fortalecer la seguridad de nuestra frontera con Haití. Y fue más lejos y reveló, ya dicho por una funcionaria, no porque alguien lo dijo por ahí, reveló, en el nivel que le corresponde como embajadora de los Estados Unidos, reveló que durante la administración Biden, sustituida por el presidente Donald Trump y que concluyó el 20 de enero de este año, o sea, hace un año ya, durante la administración Biden, esa administración presionaba e intentaba que la República Dominicana mantuviera fronteras abiertas con Haití, como una forma de propiciar la migración haitiana de una forma más libre hacia República Dominicana. Una migración mayormente indocumentada o ilegal, pero indocumentada. Lo que contravenía la posición del presidente Luis Abinader, que fue cerrar la frontera en un momento determinado y establecer como una política definida la conclusión del muro que separa la línea fronteriza, pero más que eso, establecer controles estrictos a lo largo de la frontera, para controlar, evitar una inmigración masiva hacia República Dominicana, además de garantizar la seguridad del suelo dominicano. Esa fue la política, y ha sido la política del presidente Luis Abinader, incluso planteada dentro de los 15 puntos que fueron socializados con la parte política de República Dominicana, con el liderazgo político, liderazgo de verdad. El propio PRM, a través de el expresidente Hipólito Mejía y de él mismo, de el PLD en la persona de Danilo Medina, presidente del PLD y líder de esa estructura política, de la Fuerza del Pueblo con Leonel Fernández, presidente de esa estructura política y líder de esa estructura política. O sea, ese es el liderazgo real de República Dominicana. Por eso, tanto es así que el presidente Luis Abinader socializó
con ese liderazgo político, con esos 3 expresidentes, el acuerdo que firmó con Estados Unidos a propósito de la visita del secretario de Defensa, secretario de Guerra, Pete Saget, a República Dominicana la semana antepasada. Ustedes ven cómo se configura el tema. La administración Biden no fue una administración adversa a República Dominicana y al gobierno de República Dominicana, un gobierno democrático que además de eso es parte del status quo democrático de las Américas. Un puntal importante en el status quo democrático de las Américas. Pero había una agenda directamente con Haití a través de la agenda demócrata sobre el tema de los inmigrantes, las ciudades santuarios, la permisividad, por así decirlo, de la entrada de inmigrantes por la frontera con México. La creación de un cúmulo de libertades para que los inmigrantes no fueran perseguidos ni fueran hostigados. La administración Trump no es su política. La administración Trump, 0 inmigrantes indocumentados y una reducción sustancial en el tema de los inmigrantes. No solamente de América Latina, uno porque lo ve en lo que se refleja en este lado en América Latina. Pasa con los chinos, los japoneses, los orientales. Pasa con los que vienen de otras latitudes, de África, de muchísimos sitios. A veces en términos bruscos, como el que usó el presidente Trump, que yo no voy a repetir, sobre los somalíes, esta misma semana. Pero en sentido general, y a donde va este comentario, con una línea similar en torno a la situación de Haití frente a República Dominicana, frente a Estados Unidos, que no son iguales. Nosotros sufrimos el rigor de la penetración haitiana en todo lo que esto significa para la República Dominicana. Somos frontera terrestre, es su principal punto de destino. Y hemos visto cómo esto nos ha causado dolores de cabeza en diferentes escenarios. Y cómo nos mantiene en un estado de tensión el alto grado de violencia, de armas, de crimen, de inestabilidad que sufre Haití. Esa es la realidad, señores. Esa es la realidad. Pues bien, es en ese sentido, entonces, que el discurso, la ponencia de la embajadora Campos tiene una línea de un hilo conductor, una línea similar y en paralelo a lo que República Dominicana opina sobre el tema haitiano. Y dijo una cosa más que retrata bien claro las posiciones directas de la embajadora Lech Campos cuando anunció que ella quiere conocer el país, que quiere viajar al interior, conocer República Dominicana, no solamente la capital. Pero dijo que su primer viaje, su primera parada, y quiso decirlo, será a la Romana, al Central Romana. Y esto tiene un significado trascendente e importante porque ella habló de que el estado de las relaciones no puede basarse en situaciones personales ni de segmentos específicos, sino de país, país con país. Y esto se refiere, sin tener que dar los detalles, pero uno que conoce el devenir de la historia noticiosa,
para dejarlo así, lo que pasó con el Central Romana en el gobierno anterior de los Estados Unidos. Se le impuso una sanción, de restricción total de negociaciones con el azúcar producido por el Central Romana, cuyo destino principal, con cuotas asignadas, eran los Estados Unidos, el mercado norteamericano. Y todo vino a propósito de esa sanción supuesta por alegados maltratos a trabajadores haitianos, principalmente. Lo que va entonces en consonancia con el discurso y la posición de la embajadora Campos. Yo creo que la embajadora ha sido clara y ha delineado claramente el estado de las relaciones de los Estados Unidos bajo la administración del presidente Donald Trump con la República Dominicana, administrada en este momento por Luis Abinader. Que para decir, Luis Abinader y Donald Trump tienen el mismo tránsito de periodo de gobierno, porque Luis Abinader termina en el 28, en agosto del 28, y Donald Trump termina en enero del 29. 5 meses de diferencia. O sea, el tránsito de ambos en el gobierno, Estados Unidos, República Dominicana, es en paralelo. Entonces, esas relaciones de la mano de la embajadora Let's Campos están claramente identificadas. Claramente identificadas. No fueron declaraciones sueltas, sino un discurso estructurado y elaborado, que por cierto, hay una nota en el discurso, lo dijo ella misma, que ella le envió su discurso al canciller para que él lo viera antes de ella pronunciarlo, como un gesto de cortesía y eso. Y el canciller, por eso yo digo, Roberto Álvarez, honestamente me ha robado mi percepción de lo que es un funcionario de los pies a la cabeza, bien parado, bien montado y claramente en su objetivo. Yo creo que gracias que lo leyera, que él quería oírlo. Prácticamente. No lo recibió, y eso es diplomáticamente, no es un desaire, sino al contrario, un gesto de, usted sabe lo que está diciendo, señora embajadora. Pero además, como funcionario de primera línea del Estado Dominicano, del gobierno, del gabinete, ¿qué podía decir si había quizás algo que con lo que República Dominicana no estuviera de acuerdo? Le iba a decir, mire, embajadora, eso que usted habla ahí del caso del turismo, de la Junta, eso no es así. Le iba a decir eso. O si después decía que sí, que él lo recibió y por lo menos no hizo algún señalamiento de algo que no estaba de acuerdo con la línea de relaciones entre Estados Unidos y República Dominicana, lo cual no ocurrió. Pero ¿qué se iba a entender? Que sí, que él apoyó que se dijera una cosa que no estaba de acuerdo con eso. No. Esa es la parte de funcionario, es la otra parte de la elegancia. No, embajadora. Yo disfrutaré oyéndolo. Él estaba sentado ahí. Eso es ser un funcionario de pies a cabeza, saber lo que se tiene entre manos, actuar con el comedimiento, con el rigor de las funciones. Merece un aplauso el canciller Roberto Álvarez. Merece un aplauso el canciller Roberto Álvarez. Miren, en otro tema, fueron anunciados ya los escogidos para conformar la matrícula del Tribunal Superior Electoral.
que es la parte contenciosa de los procesos electorales en República Dominicana. La parte administrativa, preparativa y de desarrollo de los procesos electorales los lleva a cabo la Junta Central Electoral. La parte contenciosa de reclamo de acciones de derecho y todo esto lo lleva el Tribunal Superior Electoral, calificado como una de las altas cortes. Y por tanto el Consejo Nacional de la Magistratura es quien tiene cada 4 años que escoger a sus titulares, 5 en un tribunal colegiado y 5 suplentes. Se hicieron las evaluaciones, se oyeron los planteamientos de cada uno de ellos y fueron escogidos y anunciados este martes en la noche en el Palacio Nacional luego de la escogencia. Ignacio Pascual Camacho Hidalgo, ratificado como juez titular presidente del Tribunal Superior Electoral. Se nombró como suplentes a Lourdes Teresa Salazar. Como miembros del tribunal, a Pedro Pablo Yesmenos Forastieri, quien es ratificado como juez, y como suplente se designó a Juan Cuevas. Como juez titular, Fernando Fernández Cruz fue ratificado en la posición, o sea, de 5 se ratificaron 3. Y su suplente es Juan Manuel Martín Garrido. Se designaron 2 nuevos jueces, 2 mujeres. Rafaelina Peralta, no podía haber mejor elección, nueva juez titular del Tribunal Superior Electoral, 2 veces miembro de la Junta Central Electoral, del Pleno de la Junta Central Electoral, jueza de paz por muchos años del servicio civil, por muchos años, una mujer que viene de la academia, que viene del conocimiento del ámbito electoral de República Dominicana. Su suplente es nada más y nada menos que Freddy Ángel Castro. Freddy Ángel Castro fue suplente en la Junta Central Electoral durante el periodo 2020-2024. Y también fue nombrada como nueva titular Lenis Rosángela García y su suplente Víctor Rafael Núñez. Estos son los nuevos integrantes del Tribunal Superior Electoral. Los miembros, los 5 jueces que se van a nombrar en la Suprema Corte de Justicia, su evaluación se dejó para una nueva reunión que se producirá o a finales de esta semana o principios de la semana próxima. Ya se hicieron las entrevistas y todo públicamente. Como todos sabemos, ya falta la evaluación y la decisión de quiénes son. Y con eso concluirá esta fase de consultas del Consejo Nacional de la Magistratura. Las estadísticas en turismo han seguido viento en popa. 1.184.000 turistas durante el mes de noviembre, para subir el volumen total a 10.280.000 y tantos turistas, en 10.284.251 turistas llegados a República Dominicana en los primeros 11 meses de este año, lo que va a superar los 11 millones durante el 2025. Muy bueno. El caso de la niña Stefan Ann Minier Joseph, que murió en Santiago ahogada en un campamento, ya tiene 2 semanas el tema y sigue en las investigaciones y todo, y el caso ha trascendido tanto en la prensa porque no se han dado conclusiones. La niña murió ahogada, estaba en un campamento, habían 80 y tantos niños en ese campamento, en un pasadía, y entonces
la niña apareció ahogada en la piscina. No dice que muerte por ahogamiento, el peritaje inicial, no se indican signos de violencia, pero hay una serie de lagunas en las explicaciones para la reconstrucción de este hecho. ¿Qué pasó? Se resbaló y cayó, estaba sola en la piscina, no había supervisión, nadie la vio, 86 niños más en ese campamento y solamente dicen que habían 2 educadores que servían como guías, como monitores. ¿Qué pasó? Hay que explicar esto, porque esta niña que es de ascendencia haitiana, esto no tiene nada que ver, pero se combina dentro de todas las cosas que ocurren en este país para trazar pautas y decir, mire, hay que tener cuidado porque eso pudo haber pasado tal o cual cosa. Nadie sabe, nadie sabe. Eso deben explicarlo muy claramente. Y el tema final que quería conversar con ustedes en este bloque es el tema de la Junta Central Electoral, la decisión que tomó frente a lo de la Fuerza del Pueblo y la manifestación que hizo el domingo pasado, que fue una manifestación realmente política, porque yo soy de los que entiende que no había una razón para hacer una marcha nacional multitudinaria por la crisis social que hay en el país. No hay ninguna crisis social, no hay ningún problema. Hay altas y bajas y hay situaciones, depresiones a veces y altos precios y esto. Esto fue una marcha política en la que la Fuerza del Pueblo, como lo manifestaron ahí, quiere constituirse con manifestaciones como la segunda fuerza política del país y la principal fuerza de la oposición. Ya veremos cómo termina todo este episodio. Ya veremos. Mi columna de esta semana, me meto en un terreno que no fue mi columna, sino que fue un enfoque, un artículo a página en el Listín Diario, donde hago un análisis sobre la situación económica de cara a una nueva reforma fiscal que el presidente dijo el lunes en la semanal que no está planteada para ser introducida en enero, como se ha estado diciendo, pero tampoco cerró las puertas de que no se vaya a producir. Y yo pretendo hacer unos comentarios sobre ese tema y la situación económica del país. Y la titulo, La reforma fiscal de nuevo sobre el tapete. Lo comparto con ustedes a continuación. Cuando Magín Díaz fue llamado a dirigir el Ministerio de Hacienda, fusionado con el de Economía y Desarrollo, la generalidad del liderazgo empresarial, de los trabajadores, de la sociedad civil, analistas, la mayoría de la gente entendió que el reputado economista había sido nombrado para negociar, socializar, impulsar una reforma fiscal. Sin embargo, el ministro ni el presidente Luis Abinader han anunciado que tengan un proyecto de reforma fiscal en carpeta, pero se asegura que la misma deberá realizarse más tarde o más temprano y los expertos aseguran que mientras más alejado sea de los procesos electorales, es más factible. Este lunes en la semanal, el presidente Abinader dijo que no está en programa presentar un proyecto de reforma fiscal en enero próximo, como se rumora profusamente en círculos empresariales, de la sociedad civil y de medios de comunicación. La realidad económica del Estado: un déficit anual que ronda el 3,2% del Producto Interno Bruto, PIB, demandas sociales de inversiones públicas, los vaivenes de la economía mundial, la inversión en asistencia social, entre otros factores, compiten con una presión tributaria estancada. Es compleja, aunque manejable, con sus precariedades propias, no así en bancarrota, como han llegado a proclamar sectores de la oposición política. El Fondo Monetario Internacional alentó al gobierno, en su último informe de noviembre pasado, a propiciar una reforma fiscal para lograr mayores ingresos
incrementar la factura de energía eléctrica y desmontar varios subsidios y exenciones. Estos movimientos económicos tienen un alto impacto social y por tanto Abinader se ha manejado con cautela sobre la situación. En julio de este año, dijo que la economía se encontraba en un estado de desaceleración en relación al crecimiento que marca un historial, con exención del año de la pandemia, alrededor de un 5%. Para el 2025, se proyecta un crecimiento entre 2,2% y 2,5% del Producto Interno Bruto, PIB, una inflación bajo control de 3,84%, dentro del rango meta de 4% y una tasa de cambio en los niveles proyectados para el año, promediando 64 pesos por dólar. Abinader ha apoyado su política económica principalmente en los crecientes índices de ingresos de divisas del país, poco más de 46,000 millones de dólares para 2025, basado en incrementos en las remesas, el turismo, las exportaciones y la inversión extranjera. La versión que circula dice que expertos del gobierno y del sector privado analizan un borrador de proyecto de reforma fiscal que plantea lograr en un tramo inicial una recaudación de unos 80,000 millones de pesos para llegar en un proceso paulatino a la reducción definitiva del déficit presupuestario. Propuesta en concreto. El tema ha vuelto a la palestra luego de que el pasado fin de semana el presidente de la influyente Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago, ASIS, Marco Santana, propuso de manera pública un pacto fiscal integrado, moderno y responsable que garantice un Estado financieramente fuerte y sostenible. Este pacto debe ampliar la base tributaria sin afectar productividad, promover la formalidad y asegurar que cada ciudadano contribuya conforme a su capacidad real, agregó. Mientras, empresarios y otros sectores contestes con la necesidad de una reforma abogan por que ésta sea paulatina hasta llegar a los niveles de zanjar el déficit presupuestario, pero que no afecte de manera brusca sus proyecciones de crecimiento. La oposición política hace esfuerzos por endilgar al oficialismo ineptitud en el manejo de la economía nacional. Presiona por una mayor inversión y no se atreven a proponer reducción de empleomanía o la suspensión eventual de programas de asistencia social en las diferentes modalidades que llega la ayuda del gobierno a las clases más pobres de la nación. Magín apuesta a la reforma. Magín Díaz, desde su llegada al Ministerio de Hacienda el 15 de julio de 2025, ha contactado a representantes de los principales sectores de la empresa privada, trabajadores, profesionales de diferentes estamentos de la sociedad nacional, acrecentando la idea de que se estaría preparando una suerte de proyecto para lograr mayores ingresos para el Estado a fin de disminuir hasta lograr eliminar el déficit fiscal que ronda los 280,000 millones de pesos anual. Antes el fallido proyecto del año pasado, durante su discusión, después y hoy, Magín ha reiterado la posición de que se requiere una reforma fiscal que debe ser consensuada para que se produzca no a propósito de una crisis. Ha sostenido que una reforma debe sincerar la realidad económica, del objetivo del presupuesto gubernamental anual, de los ingresos versus los gastos, de los déficits, de las demandas de más inversión, que sea progresiva y sensata, y que no hay una fecha específica para proponerla.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. La economía, factor fundamental de nuestro día a día, de nuestra cotidianidad. ¿Qué está pasando en República Dominicana? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué ha pasado en los últimos días? ¿Cuáles son las perspectivas? Carlos Cuello, nadie mejor que él para analizarlo como cada semana aquí en Oye País. Y estamos en diciembre y como uno pronostica siempre, porque es un hábito, eso siempre va a pasar, como que comienza a motorizarse la economía, el comercio, hay como un poquito más de cuarto en la calle, aunque todavía no esté del todo la regalía y la brisita todavía se siente y no se siente, pero hay ese fervor, esa idea de que las cosas se motorizan. ¿No es así, don Carlos? Sí, yo creo que la economía es un ambiente. La economía se puede leer hasta en el rostro de la gente. Sí. Usted cobró ya, ¿verdad? ¿Cómo es que? Pues se le nota la Lo que estoy buscando es para pagar. Pero se le nota la alegría. Mira cómo ríe. Ah, pues tú también. En definitiva, ya Sí. comenzó lo que es la zafra, la temporada más esperada del año, ¿no? Sí. Se está reactivando la economía, sin lugar a dudas, ¿no? Hay muchos indicadores, más allá de lo que pueden ser las mediciones económicas, ¿no? Los movimientos en la calle, los tapones, la premura de la gente por ganarle tiempo a la vida, las ferias. Sí. Que las ferias son como la vida. Sí. Pero cuando estás en esa feria te indica como que hay para comprar. Sí. Pero las ferias, como te digo, son temporales, todas las ferias. Hay una feria aquí en este país que se quedó permanente. La ¿Sabes Feria de la cuál? Paz. La Feria de la Paz y la Confraternidad del Mundo, Del mundo libre. Entonces, la realidad es que las expectativas, no hay que esperar que la gente tenga en la mano lo que va a recibir. Con las expectativas de que voy a recibir, toma decisiones, Sí. como es natural, ¿no? Hasta de casarse. Hasta de casarse. ¿Cuándo más bodas hay a fin de año? Bueno, entonces, fíjate que ya el gobierno anunció, es más, comenzó a desembolsar ya las regalías que comentábamos la semana pasada, el monto, ¿no? Ya comenzó con los pensionados y los grupos más de prioridad Sí, como sí. siempre, ¿no? La feria veo tasa ahí hasta de un 7.4% y Sí. plazo hasta de 7 años. Feria de vehículos. Hay de vehículos electrodomésticos Sí, o sea, sí. los bancos tienen también planes de financiamiento, facilidades, descuento, oferta de tarjeta, o sea, hay mucho movimiento ya en la economía. Eso es bueno. Comenzó ya un poquito tarde, yo creo que ya es tarde para ablandar habichuelas, ¿no? Pero comenzó. Pero comenzó, esa es la verdad. El director de aduana también anunció las facilidades navideñas que son ahora elevadas a $5.500. Va en aumento y aumento. Yo me acuerdo cuando comenzó eso en $500. Hace muchos años. Y después fue aumentando, que después a 1.000, que 1.200, que 1.500, y mira por donde va ya $3.500. Anteriormente con $5.500 usted traía 5.500. un furgón fácilmente Claro que sí. de papel. Claro que sí. Sí, pues lo traía. Sí. Lo traía. Entonces ya eso también contribuye, hay limitaciones, por supuesto. Usted no puede traer los $5.500 en 10, 15 o 20 televisores. No, Tiene claro. que ser diferentes artículos electrodomésticos, tiene que tener por lo menos 6 meses fuera del país. Sí, porque tiene un sentido. Es para traer lo que pueden ser regalos o que pueden ser cosas para la familia. Esa es la idea, pero Sí. viene mucha No, siempre pasa. suministro Siempre por ahí pasa, claro. pequeño, ¿no? Entonces se va a extender hasta el 15 de enero, que Está se ha bien. ido extendiendo de 38 ya a 45 días, ¿no? Y en lo que va del año ha pasado de $3.000 a $5.500. Se quedó en la última modificación le dio facultad al director para hacer esa modificación, ¿no? Antes era la ley era específica, Sí, ¿no? Sí. Bien, entonces, como te digo, esto va a dinamizar. Todo esto está en conjunto, está contribuyendo a la dinamización de la economía, ya, como te digo, en la recta final. En la recta final. El Banco Central, la Junta Monetaria, mantuvo la política, bajó
la tasa de la política en la política monetaria. Bueno, para este mes que debió realizarla, sí. el 30 de noviembre, San Andrés, la mantuvo a 5.25. La ha bajado en 50 puntos en lo que Sí. va del año. La mantuvo igual a final de La mes. mantuvo en 5.25, sí. Sí. Nosotros habíamos comentado en el programa anterior que probablemente en lo que resta del año se redondearía el 5%. No tenía que ser este mes. No, no Podría necesariamente. ser el mes que viene. El mes que viene. Porque, bueno, entre otras O a cosas... final de este mes, quizás. Bueno, yo dije, hablando del mes que viene, y ya entramos. Sí, a final de este mes. Entonces, ¿qué consideró aquí en este caso la Junta Monetaria para esa decisión? Bueno, los niveles de incertidumbre global que se mantienen, ¿no? Y las recientes presiones inflacionarias asociadas principalmente al impacto de lo que es el choque externo. La inflación en los últimos tiempos ha ido deslizándose, no es que tengamos que temer mucho, porque la situación ahora mismo es de que estamos con una inflación de un 4.23 interanual. Podría, pero la economía como quiera está dentro del rango meta, ¿no? Pero también la tormenta Melissa, Sí. que afectó... Se metió de por medio ahí. Claro, afectó la inflación y el crecimiento, como vamos a ver más adelante, Claro. ¿no? Y, por supuesto, que los daños que causó en algunos cultivos también van a impactar en lo que es la inflación, que todavía no la conocemos. Para la de octubre sí ya la Sí. conocemos. Pero tú sabes que los efectos no necesariamente se reflejan en lo inmediato, ¿no? Cuando se trata de daño a la producción, ¿no? Y por supuesto el entorno internacional, que en este caso Estados Unidos, la situación de la economía norteamericana, que se estima que va a crecer en un 2%, por debajo del 2.5% que se proyectó originalmente. El desempleo está en un 4.4%, no está en su nivel más bajo, como es lógico, ¿no? Y la inflación en Estados Unidos, que no se ha logrado revertir, está ir en torno a un 3% interanual, y de hecho la tasa de política monetaria que esperaba que se situara en el objetivo meta, que en Estados Unidos es un 2%, no lo consiguió. No ¿no? lo consiguió. Y por eso han sido más tímidas las reducciones en las tasas. Ya el año que viene, ya el mes que viene, habrá cambio, comenzarán a barajarse ya los candidatos para sustituir al presidente de la FED, ¿no? Que obviamente, bueno, el que tal lo puso Trump también, pero le va a tocar poner uno que probablemente se espera que tenga mejor sintonía, ¿no? Sí, porque él ha tenido una desintonía total Sí. con las políticas de Trump. Sí, pese a que fue nombrado por él. Pero hasta cierto punto es que la incertidumbre se agravó, hay que reconocerlo, desde el mes de enero, a lo largo de todo este año, ¿no? Entonces era muy arriesgado para el Banco Central tomar decisiones de reducir tasas con una situación de inflación que no se consigue reducir, Claro. y además con una guerra arancelaria que Que no se sabe a dónde va a llegar. desde todo punto de vista iba a impactar los precios de la Claro. economía. No, y que puede cambiar de un día para otro. Es sobre la decisión unilateral del Claro, presidente. llega un momento en que ya tú aprendes a leer las señales, ¿no? Sí. Y entonces ya usted maneja dentro de esa incertidumbre, Sí, ¿no? pero Y la incertidumbre esa- baja cuando tú aprendes a manejarte Sí, dentro de claro. Pero es incertidumbre porque tú no sabes qué va a pasar. Claro. Mira cómo pasó favorablemente para nosotros allá en estos últimos días cuando le quitaron los aranceles nuevos a una serie de productos. Claro. Y entonces eso vuelve y te cambia. Entonces tú tienes que buscar otros acomodos. Sí. Eso que tú planteas. En medio de todo, aquí los precios del petróleo, que es otra de las variables que toma en cuenta la Junta Monetaria, se ha mantenido en torno a los $59. Sí. Y eso a nosotros particularmente nos ha favorecido mucho. Era Y por también, debajo de lo proyectado. claro, petróleo a la baja y el oro al alza, Sí. sobre los $4,000. Y el dólar se ha mantenido estable en el último mes. O sea, más o menos, Sí. no sin saltos bruscos. Alto pero estable. Es lo que te quiero decir, sin saltos bruscos. Exacto. Porque los saltos bruscos es lo que provoca la inestabilidad Claro. en el momento. Claro. Y llama entonces a el temor, el acaparamiento, la demanda inusual. Entonces eso alborota todo. Claro. El Banco Central salió a dar unas explicaciones en esta semana. Sí, Porque había que explicar algunas cosas. Fíjate que hubo un artículo del economista Daniel Toribio
que decía que la inversión extranjera directa, como se estaba midiendo o publicando, no era del todo, no era la verdad completa, ¿no? En el sentido de que cuando se publica que la inversión extranjera se sitúa en 4.500 millones de dólares, hay una parte que no es inversión extranjera fresca, ¿no? Sino que se trata de reinversión. Esto el Banco Central lo explica siguiendo lo que es la metodología, no solamente para República Dominicana, sino aplicada en todo el mundo, o la mayoría, casi todo el mundo, por el Fondo Monetario Internacional. Y es que la reinversión se considera una inversión, porque el empresario, el inversionista, que se ganó, que obtuvo generó esas utilidades en el territorio nacional, tiene dos opciones: llevársela o dejarla. Si la deja, se supone que porque tiene confianza en la economía. Claro. Es lo mismo que se la lleve y la traiga otra vez. O sea, que tú me debes una cosa, pero tú me debes, sí, me pagas, pero tú me pagas. Sí, sí. Entonces, el Banco Central explica que esa es la metodología que se sigue en casi todo el mundo. Que hay que decir que Daniel Toribio, quien hizo las críticas, sí, fue es un ex ministro de Hacienda. Sí, sí, y sí, dirigente de un partido político, por eso es ministro de Hacienda. Sí. O sea que no es una persona que publicó una cosa por ahí por publicarla. De todos modos, lo que él dice es que el 37% de la inversión extranjera no es capital fresco, sino que se trata de reinversión. Pero es inversión. ¿Ves lo que te digo? Tú tienes la potestad de sacarlo, dejarlo. Yo pienso que es más meritorio el hecho de que una persona que se ha ganado unos recursos en un país, ¿no?, y decida reinvertirlo, claro, teniendo la oportunidad de llevárselo. De ¿no? llevárselo, claro. O sea, de guardarlo o invertirlo en otras cosas o en otro sitio es diferente. Exacto. Pero reinvertirlo en el mismo país, a final de cuentas, es una inversión. Sí, no, y es la metodología, como te digo, que se sigue en todas partes. Yo creo que es importante el dato, obviamente, ¿no? Quizá si hubiese sido inversión líquida, neta, bueno, en ese caso sería mayor. Sí. Pero es inversión como quiera. La reinversión se considera inversión. Sí. Es lo mismo que tú haces con las utilidades. Sí. Cuando una empresa reinvierte sus utilidades, puede habérselo distribuido a los accionistas. Claro, o guardarle a un banco. Claro. Guardarla por ahí. Pero si la reinvierte, sí, claro, se está fortaleciendo el capital. Totalmente. Y crece, la mejor fuente de financiamiento, la más sana, la más idónea y la más barata que tiene una empresa, es la reinversión de sus utilidades. Todas las empresas crecen sobre la base de la capitalización de sus utilidades. Y por lo que tú dices, una muestra de confianza en que lo que ha pasado te va a seguir dando rentabilidad. Pero claro, tú tienes que convencer a los accionistas de que reinvertir es una buena decisión, claro, porque aunque no le dé un rendimiento inmediato, le va a permitir obtener ganancia de capital. Eso es así, definitivamente. Carlos, el turismo sigue siendo uno de los puntales importantes para República Dominicana. Así es, el mes de noviembre, el número 11 del año, el país sobrepasó el 1.000.000 de visitantes. 1.254.000, para ser exacto, 1.184.000. Ok, exacto. 715.916 visitantes no residentes aéreos y 284.568 que son cruceristas, ¿no? Un incremento de 119.350 visitantes para una tasa de crecimiento de un 3.1%. Y todavía en noviembre no hemos entrado en lo que le llaman temporada alta. Claro. Para el mes de noviembre fue un 13.5% de crecimiento, ¿no? Sí, porque estamos, imagínate. La temporada alta realmente es ahora en diciembre, la primera semana de diciembre. Ya comienza el frío y viene fuerte en esos países. No, está fuerte, sí. Muy fuerte, ¿no? Entonces, el acumulado, 10.284.251 en 11 meses, y se proyecta que podríamos estar terminando alrededor de 1.000.000 más, ¿no? En torno a los 11.500. No vamos a llegar a los 12.000. No. Parece que no, ya se hace un poquito tarde, ¿no? Bueno, en noviembre... Las tormentas afectaron mucho,
Sí. Las 2 semanas se suspendieron mucho. Los cruceros, muchos cruceros. Los cruceros se paralizaron sí, prácticamente, ¿no? Estados Unidos provee el 39% de los turistas que llegan a República Dominicana, que hay que incluir en los Estados Unidos, que alrededor del 20% de todos los turistas que llegan al país son dominicanos residentes. Sí, o sea, que mantienen su vínculo. Claro. Y aunque nosotros no recibiéramos muchos visitantes extranjeros, esos dominicanos extranjeros. Sí, definitivamente. Pero se cuentan como turistas, ¿no? Porque son turistas, a final de cuentas. El turismo latino ha aumentado en un 10% en los últimos tiempos, sobre todo el de 46% más de mexicanos, 23% de argentinos, 14% de colombianos. Esto nos ha permitido de nosotros sustituir los casi 600,000 visitantes de Rusia, Ucrania por la guerra, ¿no? Sí. Y el mismo turismo de Europa que... Sí, eso te iba a decir, en sentido general el turismo europeo ha bajado. Sí. En sentido general. Claro. O sea que es una buena, digamos, una buena fuente de generación de divisas para la economía, el turismo, que conjuntamente con la inversión extranjera directa que tiene proyectado 4.800 millones de dólares, ¿no? Las exportaciones que se espera que podrían bordear los 14.000 millones este año, ¿no? Y las remesas que tienen proyectado 11.680, ¿no? Turismo, remesa, exportaciones, inversión y la inversión extranjera directa, ¿no? Eso se estima que va a generar unos 46.000 millones de dólares este año, ¿no? Que son buenos. Muy buenos. Y fíjate que la inversión extranjera directa tiene aquí un papel muy importante, y es que aunque el déficit del sector externo, de la balanza, de la cuenta corriente, la balanza de pago, se va a situar en torno a un 2.5% del PBI, la inversión extranjera lo van a cubrir con holgura. Así es. O sea que no solamente el desempeño de la economía se perfila como satisfactorio, digamos, ¿no? En medio de un entorno muy convulso, ¿no? Sino que también los llamados factores clave de la estabilidad, que son la inflación, el tipo de cambio, el crecimiento, las tasas de interés, todo esto tiende a mantenerse, digamos, relativamente estable. Las tasas de interés han estado bajando. Sí es posible que el Banco Central cambie la señal a partir de enero, porque este mes, si bien la inflación se ha mantenido, y ese es otro de los factores por los que no se modificó la tasa de política monetaria, y es que la liquidez en la economía dominicana en este mes, cierre de año, se dispara al nivel más alto. Totalmente, claro. Y, es el mejor, y obviamente mayor liquidez también implica mayor presión inflacionaria. Eso es así. Pero es inevitable que eso ocurra en el mes de diciembre de siempre. Es inevitable y saludable probablemente. Sí, además de eso, la gente después ve si las hubiera consecuencias, pero mientras tanto se la goza. Claro. Por así decirlo. Claro. Y eso es parte de la cultura del país. Pero es que esa es la vida. La vida no es todo el tiempo. No. Exacto. Sí, altas y bajas. Exacto. Sí. Si uno se cree que todo es alza y en un momento tiene una baja, por leve que sea, se siente que se le cae el mundo encima. Y cuando tú tienes un periodo de bonanza, de la vaca flaca, como dice la Biblia, ¿no? Cuando tú tienes un periodo de bonanza, de crecimiento, de expansión, no te hagas la idea de que eso va a seguir peronia ciclón cicloro. La vida, como tú dices, alta y baja. Altas y bajas. Y hay que acostumbrarse a eso. Gracias, don Carlos. Gracias a ustedes, amigos. Gracias por acompañarme en este conversatorio con Carlos Cuello, como cada semana, aquí en Oye País. Hasta la próxima.